Hola, buenas noches. Os traigo la historia de una mujer que hizo tambalear a la corona británica. Bueno, os voy a poner un poco de situación, ¿vale? Estamos en Pensilvania, en Estados Unidos, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Una pareja de jóvenes de la clase media alta se enamoran, pero ella se queda embarazada. ¡Oh, menudo problema para la familia! Hay que buscar un cura que quiera casarlos. Él, además, tenía tuberculosis, estaba enfermo. Así es que, deprisa y corriendo, la familia los casa y los aleja de ellos para, bueno, pues el tema del qué dirán. Y van a una especie de balneario, hotel balneario, donde iban los ricos en el verano a pasar largas temporadas. Y ahí es donde nace nuestra protagonista. Ella se llamaba Bessie Wallis Warfield y nació el 19 de junio de 1896. El hotel se llamaba Square Cottage y estaba situado en Blue Ridge Summit, como he dicho, en Pensilvania. La felicidad de la pareja duró muy poco porque a los 4 meses de nacer la niña, el padre, como ya he dicho, enfermo, fallece. Entonces es cuando sale la familia del padre, sale en ayuda de esta joven viuda con su bebé. Los lleva a una casa grande que tenía en Baltimore y la suegra vivía junto con el cuñado de Alice, que así se llamaba la joven viuda. Salmon era una persona muy importante en aquella ciudad, en Baltimore. Era responsable del correo y presidente y fundador del Continental Trust Company. Durante mucho tiempo la madre estuvo intentando buscar un trabajo porque no se encontraba a gusto allí con su suegra y con su cuñado. Y quería encontrar un trabajo, pero no encontraba nada más que de modista, para coser, y no pagaban apenas nada. Fue ya a principios de 1901 aproximadamente, cuando la hermana de Alice, que se llamaba Bessie, pues se queda viuda, y entonces le pide a su hermana que la acompañen, que para no estar sola, y se traslada. Aquí empieza ella una nueva vida, alejada de su familia, de su marido. Sigue buscando trabajo, pero lo que encuentra es su marido y deciden casarse en 1908. El marido se llamaba John Freeman Racine Jr. No sería este el único marido de Alice, puesto que cuando él falleció volvió a casarse de nuevo con Charles Gordon Allen por tercera vez. Wallis no quería para nada a su padrastro, y parece ser que en la boda pues hizo alguna travesura con la tarta nupcial, porque a ella, según cuentan, le gustaba siempre ser la protagonista. Cuando entró en la adolescencia, su tío Solomon que le pagó el mejor colegio que había en la época, y allí iban la mayor parte de la aristocracia. Wallis sabía perfectamente que ella estaba allí por su tío, que ella no era rica, que dependía de su tío y que tendría que esforzarse al máximo, puesto que sus compañeras, la mayoría, eran de la aristocracia. Allí conoció a una amiga suya que se llamaba Mary Keir y que tendría una gran importancia a lo largo de su vida. Cuando termina las clases, termina el colegio, pues hay que decirlo, se esforzó mucho y consiguió lo que ella quería, dicho por sus compañeros.
Y al salir ella sabía perfectamente que la asignación que le daba su tío era muy poca y que con su madre y su padrastro no estaba muy a gusto. Entonces el tío Solomon le hizo una oferta, le dijo que si se marchaba con él allí a Baltimore, pues le dejaría su herencia, pero ella no quiso. Ella lo que hizo es hablar con su madre y lo que hizo es marcharse a ver a una amiga suya que se llamaba Leila a Florida. Su última o su única solución, ella pensó que sería casarse. Ella estaba visitando a su prima Corinne Mustin y a su esposo, el capitán de marina Henry Mustin, en Pensacola, Florida. Conoció a un apuesto piloto de marina de los Estados Unidos que se llamaba Earl Winfield Spencer, pero era conocido por todo el mundo por Win. Win y Wally se casaron el 8 de noviembre de 1916. Wallis se arrepintió rápidamente de la decisión tomada tan apresurada porque se dio rápidamente cuenta de que su marido era alcohólico. La maltrataba física y psíquicamente, abusaba de ella. Con este señor viajó por todo Estados Unidos, viajó por Florida, Boston, California, Washington. Ella, cansada de las humillaciones que sufría con este marido, porque también, según dicen, la violaba. Claro, en aquella época estar casada, pues la violación como que no contaba. Bueno, pues se escapó de su casa y se fue con su madre a Washington, a las afueras de Washington. Empezó a salir por las noches a los clubs, a los bailes, a conocer a la gente de la clase alta. En uno de estos bailes conoció a un diplomático que se llamaba Felipe Spill. Hicieron muchas cosas juntos porque tenían más o menos las mismas aficiones. Pero cuando ella le dijo que se divorciaría de su marido, que si se casaba con ella, él muy claramente le dijo que él quería una mujer que tuviese millones. Como no era el caso y ella estaba casada, pues nada, pues lo dejaron. El marido lo mandaron a China, contra más lejos mejor. Y antes de marcharse fue a Washington buscándola a Wally. Le dijo que había cambiado, que había estado en rehabilitación, que ya no bebía, que le perdonase. Bueno, lo que suelen decir los maltratadores a las mujeres maltratadas. Total, que la convenció y se la llevó a China. Allí aún fue peor. Eso es que ella se refugió en casas de unos amigos que vivían allí. Estuvieron viajando por Shanghái, por Pekín, y conoció a la familia, al matrimonio Rogers, y estuvo con ellos. Cuando volvieron de Estados Unidos, ya ella no aguantó más y decidió que se iba a divorciar de él. Llevaban 11 años casados y entonces el divorcio no era tan fácil como ahora. Se tuvo que marchar a Virginia porque allí tardaba como un año aproximadamente para que te dieran el divorcio. Mientras tanto, conoció en Nueva York al que sería su segundo marido. Se llamaba Ernest Aldrich Simpson, el cual en ese momento estaba casado y tenía una hija. Le mandó un telegrama a Wally diciéndole que estaba en Londres, que por favor, que se había divorciado, que ya sabía que ella también se había divorciado y lo que quería era que se casase con él. Ella se quedó impresionada. Londres le encantaba la aristocracia y la corona británica. Entonces, sin pensarlo mucho, se trasladó a Londres y se casaron el 21 de julio de 1928. Parece ser que ella nunca estuvo enamorada de él,
pero tenía mucho que ganar porque él era millonario, tenía muchísimo dinero. Pronto le proporcionó una casa en Mayfair, una casa en la que tenía 4 criados a su disposición. Tenía un buen tipo, era una persona delgada, parecía una modelo de alta costura, la verdad. Siempre decía que ella no era muy agraciada, pero que, puesto que tenía esa figura, pues vistiendo con elegancia, podía pasar por una mujer súper elegante. De hecho, al poco tiempo de casarse con el señor Simpson, pues ella empezó a salir en los periódicos, pues como el Hola hoy en día, por ejemplo, en la casa del señor y la señora Simpson, con sus joyas, los vestidos de modistos de la época, y bueno, eso es lo que a ella le gustaba. Allí en Londres vio a un amigo que ya había conocido cuando estaba casada con su primer marido y se llamaba Benny Thorpe. Se había casado con Consuelo Morgan y esta tenía 2 hermanas menores, Consuelo. Estas hermanas eran Thelma y Gloria. Thelma estaba casada, pero era la amante del príncipe de Gales, de Eduardo. Y Gloria, que era la otra hermana, también estaba casada, vivía con una mujer, era bisexual, Nada Milford Haven se llamaba, era una Romanov. El 10 de enero de 1931, Thelma, que ya la había metido a ella en sociedad, le presentó al príncipe, que era, he dicho, su amante, que era el hijo mayor del rey Jorge V y de la reina María Teresa, y el heredero al trono británico. El príncipe, futuro rey, estaba muy bien preparado para ello, pero era muy mujeriego, le encantaban las mujeres y sobre todo las mujeres casadas, como hemos visto en el caso de Thelma. Cuando era joven le presentaron a una prostituta de lujo, ella se llamaba Marguerite Famy, y él quedó tan prendado de esta prostituta que se había enamorado locamente de ella, le escribía cartas y ella, muy lista que era, por cierto, pues guardó esas cartas. Luego esas cartas serían determinantes para lo que sucedió luego después. Logró casarse con un iraquí, un millonario, y estaban en el Hotel Savoy y lo mató. Marguerite mató a su marido en el hotel. Bueno, aquello fue muy sonado en la época y bueno, estaba en la cárcel y estaba en espera de juicio, pero ella habló con el príncipe de Gales y le dijo que como no le ayudara, sacaría las cartas que le había escrito a relucir. Después de muchas historias, salió como si no hubiera hecho nada, pero salió libre por la influencia que tenía. Durante un crucero en 1934 fue donde Eduardo vio por primera vez, bueno, ya la había visto, pero fue cuando realmente se enamoró de Wallis. Dicen las malas lenguas, no sé si será verdad o no, que un día ella se equivocó, se pasó a una habitación del yate donde viajaban y resulta que lo pilló haciendo bolillos o haciendo encajes o bordados o algo por el estilo. Se enamoraron. El príncipe llevó a Buckingham a Wallis y el rey puso el grito en el cielo: esto es imposible, una mujer que está casada, divorciada una vez, americana, imposible. A la madre tampoco le hizo ninguna gracia
y más o menos la echaron del palacio, pero él seguía que la quería, que quería casarse con ella y bueno, los parlamentarios intentaron convencerle, el primer ministro, y él que estaba enamorado de Wallis y que se quería casar con ella. Ahí vino el problema cuando el 20 de enero de 1936 muere el rey Jorge V. Al día siguiente coronaron a Eduardo VIII como rey de Inglaterra y rompió el protocolo. No se le ocurrió otra cosa que llevarse a su amante, porque era su amante, Wallis, se la llevó a Buckingham y desde una ventana estuvo viendo toda la coronación. Como ella seguía casada y él tenía tantas ganas de que se divorciara de su marido, y uno no podía divorciarse así como así, entonces habló con su marido, el señor Simpson, y le dijo que quería divorciarse porque el rey estaba enamorado de ella. ¿Cómo le decía que no al rey? Mientras tanto, claro, la voz corrió hasta Estados Unidos, que era de donde ella era, Wallis. Y sin embargo, en Londres habrían prohibido que la nombraran para nada, que no saliera a la luz los amores del rey, porque ya era el rey. Y le obligaron, entre comillas, a escribir una carta en la que renunciaba al rey. Cuando se lo dijeron al rey, se enfadó muchísimo y habló con los parlamentarios. Le dijeron que o se casaba con ella y renunciaba o la dejaba. El 11 de diciembre de 1936, llevaba el rey como 10 meses más o menos, anunció a todos los británicos lo siguiente: todos ustedes conocen las razones que me han inducido a renunciar al trono. Quisiera hacerles comprender que al tomar esta resolución no he olvidado en absoluto al país o al imperio a los cuales, primero como príncipe de Gales y más tarde como rey, he dedicado 25 años de servicio. Pero pueden creerme si les digo que me ha resultado imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y desempeñar mis funciones como rey en la forma en que yo desearía, sin la ayuda y el apoyo de la mujer que amo. Pasó a ser rey su hermano, Jorge VI. Hizo su hermano fue nombrarlo duque de Windsor, y con el tratamiento de Su Alteza Real. Ella sería la duquesa de Windsor, pero no sería Su Alteza Real. Se casaron. Era el 30 de junio de 1937. No asistió nadie de la familia real. Se casaron en la biblioteca del castillo y llevaron sus propios fotógrafos. Hay muchas fotografías de este enlace. En 1937, ya como duque de Windsor, hicieron una visita al líder nazi Adolf Hitler. No podían volver a Gran Bretaña porque eran personas no gratas allí en el país. Así que decidieron irse al norte de Francia. Allí se instalaron y hasta que estalló la guerra. Los que habían sido acusados en más de una ocasión de nazis, de espías, decían que ella era una espía, que había ayudado a los nazis y él igual. Bueno, pues cuando llegaron a París, ellos salieron, primero estuvieron en Biarritz y después estuvieron en España un poco tiempo y luego se trasladaron a Portugal. Las autoridades británicas estaban al tanto de la situación y les dio un poco de miedo de que involucraran a Wallis y a Eduardo los nazis y lo vendieran. Entonces su hermano el rey le nombró gobernador en las Bahamas.
se marcharon a las Bahamas, estuvieron cinco años allí. En el momento que ella llegó, se hizo la jefa de la Cruz Roja para ayudar a los soldados como esposa del gobernador, y creó un hospital para los niños. En 1942 le comunican a Eduardo que su hermano, el príncipe Jorge, había tenido un accidente aéreo luchando por su patria. Cuando decidió irse con Wallis, pues se separaron un poco, pero le afectó muchísimo. Cogió una depresión que no tuvo más remedio que solventar por la situación en la que estaban viviendo. En la primavera de 1944, Wallis empezó a sentirse mal, cansada, le dolía mucho el estómago, y la llevaron a Washington, a Estados Unidos, y allí le vieron que tenía un cáncer de estómago. La tuvieron que operar, estuvo varios meses ingresada, pero salió flojita, pero salió adelante. Cuando terminó la guerra, Eduardo renunció a su plaza de gobernador y volvieron a Francia. Regresaron a Francia, a la casa que habitaban antes, pero estaba en muy malas condiciones. Se mudaron a Nueva York, se instalaron en una gran casa, compraron muebles, vivieron muy bien a partir de entonces. En 1945, Eduardo viajó a Londres para ver a su madre, pero viajó solo, y vio que su madre no le rechazaba porque, entre otras cosas, tenía la memoria ya solo regular. Finalmente, en 1950, encuentran esa casa preciosa a las afueras de París. Lo proporcionó el gobierno francés a un alquiler bajísimo y sin pagar impuestos. En 1950, Wallis de nuevo fue diagnosticada de cáncer, esta vez de ovario. En 1952 muere el hermano de Eduardo, es decir, el rey Jorge. Se traslada a Londres a dar el pésame. Wallis no lo acompaña. Y al año siguiente muere la reina madre, muere María Ter. En 1971 a Eduardo le diagnostican cáncer de garganta, que le costaría la vida al año siguiente. Lo trasladaron al cementerio real, en lugar de descanso de los miembros de la familia real que no eran soberanos. Y en este caso sí fue Wallis acompañando al féretro de su marido. Iba muy débil, se la notaba muy débil bajando las escaleras del avión y muy pálida. La reina le concedió una paga a Wallis. Ella se trasladó otra vez a su retiro, a París. Entró en una depresión muy grande, se cayó, se rompió la cadera, empezó a perder la cabeza. Y al principio toda la gente que la atendía seguía siendo los mismos que cuando estaba su marido. Conforme iba pasando el tiempo, hubo una abogada que se llamaba Susan Bloom, que creen que se aprovechó de ella, porque la hizo de firmar unos papeles, despidió al abogado británico que tenían, despidió a muchos de la gente que estaba trabajando allí para que no la vieran. Solamente tenía una enfermera y a un médico que le dejaban pasar, no la dejaban de ver a nadie. Se quedó varias joyas que desaparecieron.
y murió en 1986. Fue enterrada junto con Eduardo en el cementerio real y al final fue aceptada como uno de los suyos. La parte de la herencia fue a la Fundación de Investigación Médica del Instituto Pasteur, según indicaciones de Susan Blum, y que le había dicho la duquesa por lo bien que se habían portado con ella en Francia. En 1987 la colección de joyas de Wally la pusieron en venta, recaudó $45 millones, que fue subastado en Sotheby's, aproximadamente 7 veces el precio estimado, y además atrajo ofertas de personajes famosos como Elizabeth Taylor, Calvin Klein, Jacqueline Onassis. Y la mayor parte de la colección se vendió en 1998. La familia real británica no recibió legado alguno de Wally, y el empresario egipcio Mohamed Al-Fayed, que era el padre del novio de Lady Di, que murieron, ya sabemos en qué trágico accidente, pues compró gran parte del patrimonio no financiero, incluyendo el usufructo de la mansión de París que ocupaban los duques. Y aquí queda la historia de esta mujer que ha sido atacada por un lado y por otro, de fascista, de cazafortunas. Así que yo os pondré los créditos y decidir, ¿vale? Hasta otra.